Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con el grupo de estudios que vamos viendo un estudio de cada libro. Entonces, hoy vamos a ver un tema que sale en Deuteronomio, el capítulo 6, y es curioso en el contexto. Entonces, ya vemos que viene, por ejemplo, en el capítulo anterior, vienen los 10 mandamientos y en el capítulo 6 ya vamos a ver un tema que llegó a ser como un credo para los judíos. Entonces dice en el capítulo 6 y en el versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces empieza ahí ya proclamando una verdad muy importante, que ellos en ese entonces y nosotros hoy vemos que Dios es uno. Entonces que no hay más dioses. Dios es uno y es un Dios triuno. Eso es lo que quiere decir, entonces ya es un Dios en 3 personas. Entonces ya en otro momento podemos ya subir un vídeo para ver el concepto de la Trinidad. Pero entonces, hay solo un Dios. Entonces, como dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ya ahí tenemos verdades muy importantes. Entonces, si tú quieres saber lo que Dios quiere de ti, yo diría que podemos volver a ese concepto. Y como siempre, una pregunta para nosotros es, bueno, entonces lo dice en el Antiguo Testamento, ¿es algo para la iglesia hoy o es algo en concreto para los judíos? Entonces, aquí, esto como veremos, sale otra vez en el Nuevo Testamento, ya dirigido a todos, a todo el mundo. Entonces, y podemos ya entender también el concepto aquí. Y claro, esto no es solo para un grupo de personas. Entonces, Dios nos llama a amarle de todo nuestro corazón, de todo mi alma y con todas mis fuerzas. O sea, con todo, 100%. Y veremos lo que quiere decir amar de esa forma. Pero vamos a seguir en el texto, porque la frase sigue y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces ya ves lo que dice aquí, que no será simplemente amar a Dios con nuestras palabras, o amar a Dios con una hora a la semana, o tampoco amar a Dios, dedicar una hora cada mañana a Él. Entonces, es amarle con todo. Y que ya sale naturalmente, que forma parte de cada detalle de nuestras vidas, cada acción. Entonces, el concepto aquí, entonces ya de llevarlo como señal en la mano y como frontal entre tus ojos, entonces eso ya es para un judío en ese entonces, ya se entendía lo que era eso. Pero para nosotros, claro, no llevamos algo colgando aquí, pero lo que quiere decir es que ya forma parte de todo lo que hacemos y todo lo que somos. Y que ya cuando estamos en familia, que ya lo hablamos de forma natural, que ya sale en cada conversación, que sea algo normal,
Que no sea algo que ya nos tenemos que sentar y hablar de Dios en una forma formal, pero que sea parte de cada conversación, que sea parte de quién soy y que ya salga en todo, pero no solo en palabras, pero en acciones. Y que el mundo y la gente y mi familia y todos vean que es parte de quién soy yo. Que no me pueden definir sin ver a Dios en mí. Y sin ver ese amor para Dios. Y ese amor también que he recibido. Y esa verdad que Dios vive. Y es algo que yo creo y lo vivo. Entonces ya que sea un mensaje para mi familia, para mi entorno, y que sea una realidad en mi vida. Y es curioso el contexto de esto, entonces ya sigue. Y dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Entonces ya esa imagen de lo que viene para los judíos en ese momento. Entonces ya que Dios iba a cumplir esa promesa, como siempre cumple con cada promesa. Pero entonces ya en este detalle que ellos iban a poder disfrutar de ya una infraestructura que no habían trabajado para ponerla. Pero sigue y dice, entonces la frase sigue, entonces ya ha dicho todo eso, lo que van a disfrutar. Y después dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces dice, mira, cuando tú entras ya en esta promesa y tienes esta comodidad, entonces ya tienes una vida ya entonces tranquila, cuídate de no olvidar de tu Dios. El que te sacó de Egipto con poder, no olvides. Y claro, eso es un mensaje en ese momento, pero también para nosotros es importante. Porque justo después de decir que debemos amar a Dios con todo lo que somos y que debemos enseñar eso y vivirlo y hablarlo, después ya hay este aviso. Entonces ya en los momentos, tantas veces en los momentos entre comillas fáciles, en los momentos más cómodos, tantas veces olvidamos de Dios. Olvidamos de Él que nos ha traído hasta este momento y ha provisto por cada necesidad que tenemos, que hemos tenido. Él que nos ha traído hasta este momento y es por Él que tenemos este momento. Entonces, cuídate que no olvides de Él. Entonces, eso es muy importante y volver a esa verdad que nosotros somos llamados a amarle. Como decía, de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas y vivirlo delante de los ojos de tu familia, de tus compañeros del trabajo, de los vecinos, en cada momento. Importa lo que haces y cómo lo haces. Porque muestra lo que crees o ya va en contra de lo que crees.
ya muchas veces nos revela que somos hipócritas, en vez de realmente vivir lo que decimos. Pero bueno, entonces ya, como hemos visto, entonces ya esto sale aquí, en este contexto de los 10 mandamientos, y llegamos aquí, y esto es muy importante. Y veremos cómo Jesús responde a una pregunta sobre los mandamientos. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento y aquí Jesús va a hablar y va a responder a una pregunta ya apuntando a lo que acabamos de leer. Entonces esto sale en Mateo 22. Entonces aquí hay un grupo de líderes religiosos que están intentando pillar a Jesús en algún fallo o algo para acusarle. Entonces ya vienen grupo tras grupo para intentar engañarle. Entonces aquí el versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, y ahí se ponen de acuerdo, que no era muy normal. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces es curioso, entonces Jesús, hablando con los fariseos, hace referencia a esto que, claro, para los judíos en ese entonces ya lo sabían de memoria. Hace referencia a eso como el primero y más grande mandamiento. Y después hace referencia a otro que también sale en el Antiguo Testamento, en Levítico 19. Entonces ya es el segundo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es curioso, eso viene en un contexto, en Levítico 19, te animo a leerlo, pero ya habla de muchas cosas que no debes hacer esto al vecino o el otro. Pero claro, después llega al punto importante: debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí Jesús dice que estos 2 mandamientos, entonces de estos 2 depende toda la ley y los profetas. Porque si realmente hacemos esos 2 mandamientos, claro, todos los otros que están escritos son cosas que vamos a hacer. Si estamos amando a Dios con todo nuestro ser y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces vamos a cumplir esas otras cosas. Es lógico. Entonces, los que dicen: mira, la vida cristiana es una vida de normas, de listas, de cosas que tienes que hacer. Pero no es así, es reconocer que tenemos una vida abundante con el Creador. Entonces ya debo vivir diferente que una persona que solo está buscando lo suyo. Entonces, pero es importante reconocer que Jesús apunta a estos 2. Entonces, claro, ahí ya viene a la mente en ese entonces que no solo es amar a Dios con todo mi ser, pero tengo una responsabilidad también de vivirlo en mi contexto, de hablarlo, de enseñarlo, de llevarlo delante mío para recordar quién es mi Dios y qué debo hacer y cómo debo vivir. Porque no vivo para cumplir una lista de normas. Vivo en relación con el Creador y quiero agradarle.
Y encima las cosas que me pide son para vivir mejor. Entonces ya tengo que recordar eso. Pero hoy en día, cuando nosotros vemos la palabra amar en la Escritura, siempre hay una pregunta que nos debe entrar en la mente. ¿Qué quiere decir amar? Porque claro, tantas veces vemos esa palabra y dejamos que la sociedad define qué es amar. Y puede que haya algunos detalles que sí, que entran ahí. Pero bueno, se puede hacer estudios de cada día, de años, mirando lo que dice aquí sobre el amor. Pero hay solo una cosa que quería leer 2 pasajes en 1 de Juan que nos enseñan un detalle muy importante sobre el amor. Porque a veces nosotros decimos que sí, yo amo a Dios, y entonces ya quiero estar con Él, pero con los hermanos, es que no nos llevamos bien. Entonces, quiero apartarme de los hermanos, pero voy a seguir caminando con Dios. Pero vamos a ver lo que dice en 1 de Juan. Entonces estoy ya al final, no digo el Evangelio de Juan, pero primero la carta, la primera de Juan, el capítulo 4. Entonces aquí en los versículos 7 al 21 nos habla de cómo Dios es amor. Pero voy a leer 2 trocitos de este pasaje y para sacar un tema importante. Dice en el versículo 10 al 12, del 10 al 12, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, allí se basa el tema del amor, no en lo que recibes a cambio, porque Dios nos amó primero a nosotros, y como dice en Romanos 5:8, es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso nosotros en el local en Tafalla celebramos el culto a las 5:08 de la tarde. Entonces ya recordando Romanos 5:8. Pero la base es eso. Entonces, claro, debo amar a mis hermanos. Debo poner ese amor en práctica. No solo hablar de ello, no solo recibirlo de Dios, pero como Él me amó primero a mí y que realmente yo no estaba en un estado de merecer ese tipo de amor. Debo amar a los demás. Y entonces dice en los versículos 20 y 21, empezando en el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, como somos llamados a amarle con todo nuestro ser, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces allí nosotros tenemos un metro para medir. O mejor dicho, para identificar si nuestro amor es real o no. Porque ahí lo que dice
es si yo aborrezco a mi hermano o mi hermana y digo que amo a Dios, soy mentiroso. Entonces, tenemos que tratar problemas. Si tengo algo en contra de alguien, tengo que ir y hablarlo para resolverlo, deseando resolverlo. Pablo dice que debemos hacer todo lo posible para nosotros vivir en paz con todos. No quiere decir que ya viviremos en paz con todos, pero claro, así yo suelto esa emoción de aborrecer. Entonces, eso es actuar en amor. Si tienes algo guardado contra un hermano o una hermana, ve, trata el tema, háblalo. Tantas veces hay cosas tan pequeñas que son semillas plantadas en nuestros corazones que crecen y son obstáculos y realmente no podemos decir que amamos a Dios cuando guardamos el rencor o el odio. Y según lo que pone aquí, ya es vivir como mentiroso, es ser mentiroso. Decir que amamos a Dios pero sin amar a un hermano o hermana. Entonces, ya para terminar, me gustaría animarnos y a volver a lo que hemos visto. Volver a la verdad que Jesús, cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces, Él va a estos dos. El que sale en el Deuteronomio, que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo es semejante, debemos amar a nuestros vecinos, nuestros prójimos, como a nosotros mismos. Y si tú ahora dices, sí, lo estoy haciendo, ¿estás aborreciendo a algún hermano o hermana? Entonces tenemos que siempre estar ahí haciendo un chequeo y no olvidar que tenemos un Dios con nosotros, que ha dado todo por nosotros, que nos ofrece salvación y que Él es el que nos ha sacado de nuestros pasados, que nos ha sacado del barro, que ha puesto nuestros pies encima de la roca firme. Es el mismo Dios que te ama a ti y me ama a mí. No porque soy bueno o perfecto, pero porque es un Dios que sigue mostrando su amor para con nosotros. Y entonces, te animo a ver como Dios te ve a ti. Él no ve tus obras, primero, Él ve tu corazón. Pues, ¿cómo está tu corazón? Te animo a amarle a Él con todo lo que eres. Y reconocer que Él es uno. Y te animo a vivirlo, hablarlo, que sea parte de tu vida del día a día. Y no olvides que Él está ahí contigo. Y Él sigue guiándonos si nosotros estamos dispuestos a escuchar, a recibir y seguir. Bendiciones y nos veremos pronto.